Otro de los ensayos del alternador es el ensayo en vacío, en el cual se cortocircuitan los bornes del inducido y se toman valores de la corriente de cortocircuito y de la corriente de excitación. La máquina, por supuesto, en el momento que se cortocircuitan los bornes, no está generando, es decir, que la corriente de excitación vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es ir aumentando la corriente de excitación hasta que el valor de la corriente de cortocircuito llegue al valor nominal de la corriente del inducido. Algunos autores dicen un 30% más, algunos lo hacen por debajo de la corriente nominal, en fin. No importa demasiado porque en definitiva la característica que vamos a tener es una recta y teniendo solamente 2 puntos la recta queda perfectamente determinada. Uno de esos puntos es el origen y el otro es un par de valores de corriente de excitación y corriente de cortocircuito. Lo importante sí es no pasarnos del valor nominal porque obviamente podemos perjudicar a la máquina. Bien. Decía que nos va a dar entonces un gráfico en el cual vamos a poner en el eje de abscisas la corriente de excitación, que es la variable independiente, y en el de ordenadas la corriente de cortocircuito, que es la variable dependiente. Tenemos que ser muy cautelosos porque al estar la máquina en cortocircuito, el valor de su corriente nominal lo va a alcanzar con muy poca corriente de excitación. Esto nos va a dar como resultado una recta que va a resultar de unir el origen de los ejes con el punto determinado por las coordenadas del par de valores y de excitación y de cortocircuito obtenido. No es necesario realizar más que la toma de 2 valores, ya que como les dije es una recta que queda perfectamente determinada por 2 puntos. ¿Por qué es una recta? Se supone que esto más adelante, por efecto de la saturación, se va a convertir en una curva. Pero, como la corriente de excitación necesaria para llevar a la corriente nominal estando la máquina en cortocircuito es muy pequeña, vamos a estar trabajando dentro de la zona de proporcionalidad. O sea que en el ensayo no estaríamos llegando a la saturación de la máquina. Por aquí tenemos el circuito equivalente del alternador en cortocircuito. Tenemos una E sub 0, que es lo que genera la máquina, sin tener en cuenta las caídas ni la reacción del inducido. Y tenemos aquí una impedancia sincrónica que estaría compuesta por la resistencia óhmica de fase del inducido y por la reactancia sincrónica. Incluso podríamos despreciar la resistencia de fase del inducido, ya que generalmente es un valor muy pequeño, por lo que ZS sería igual a XS. Por aquí va a pasar obviamente la corriente de cortocircuito. Y resulta que el cociente entre E sub 0 y la corriente de cortocircuito nos va a dar como resultado ZS, impedancia de cortocircuito. Y esta impedancia de cortocircuito, como le dije, si despreciamos la resistencia óhmica del inducido, va a ser prácticamente igual a XS, la reactancia sincrónica. Como acabamos de decir, el valor de la corriente de cortocircuito se obtendrá con un pequeño valor de la excitación, dado que en cortocircuito el valor de la corriente nominal se alcanza rápidamente. Pero ¿cuál será el valor real de la corriente de cortocircuito si aplicáramos la excitación nominal? Bueno, si llamamos I'X al valor de la corriente de cortocircuito que aplicamos en el ensayo para llegar a I de cortocircuito igual a I nominal, con este valor llegamos a I de cortocircuito igual a I nominal, ¿cuál será el valor real de la corriente de cortocircuito si aplicáramos la excitación nominal? Bueno, y esto sale de una regla de 3, en la cual la I de cortocircuito va a ser igual a la I' de cortocircuito, que sería el valor obtenido para el ensayo, por la corriente de excitación nominal sobre la corriente I' de excitación utilizada para el ensayo. Con respecto al cálculo de la reactancia sincrónica, podemos decir que si consideramos que la resistencia por fase del inducido es igual a 0, entonces decimos tranquilamente que XS, reactancia sincrónica, es igual a ZS. Y ZS dice acá que se calcula dividiendo E sub 0 sobre I de cortocircuito. Bien, ¿cuál E sub 0 y cuál I de cortocircuito? Tomamos un valor de excitación, pongamos este valor de acá, llamémosle I minúscula de excitación, este valor se va a corresponder con
con un valor de I de cortocircuito, llamémosle I minúscula de cortocircuito. Bien. Esta es la corriente que vamos a hallar para el cálculo de la reactancia sincrónica. ¿Y la FEM cuál será? Será la FEM correspondiente a esta misma corriente de excitación. O sea, para una misma corriente de excitación determinamos el valor de la I de cortocircuito, que está acá en la fórmula, y para esa misma excitación, una FEM que sale del ensayo en vacío. Sale de conocer los datos del ensayo en vacío. Para esa excitación, ¿qué valor de FEM vamos a tener en vacío? Luego hacemos el cociente y obtenemos XS, que como saben es E sub 0 sobre ICC. Estos dos valores corresponden a una misma corriente de excitación. Para conectar en paralelo dos alternadores hay que cumplir con tres condiciones: igualdad de tensiones, igualdad de frecuencias e igualdad de secuencia de fases. Supongamos que la máquina 1 está en marcha y se desea acoplar en paralelo la máquina 2. Se pone en marcha la máquina 2 y se verifican la tensión y la frecuencia en los aparatos de su tablero. Hay que dar a la segunda máquina una tensión un poco mayor que la de la primera, porque al tomar carga se producirán caídas de tensión internas que reducirán su tensión. Para hacer coincidir la frecuencia, se actuará sobre la velocidad del motor de propulsión de la segunda máquina. Resta ahora esperar el momento en que se produce la igualdad de fases, o sea, el sincronismo. Si se conectan dos lámparas en serie y entre fases homólogas de los dos alternadores, cuando las tensiones de esas dos fases coincidan en su fase, las lámparas permanecerán apagadas. Si en cambio las dos tensiones están en oposición de fase, las lámparas se encenderán a pleno brillo, pues la tensión aplicada a la serie es el doble de la de fase. Pero justamente ante esta contingencia se ponen dos lámparas en serie. Si las dos tensiones no están en fase ni en oposición de fase, sino que guardan un apartamiento angular entre 0 y 180 grados, la tensión aplicada en las lámparas dependerá de ese apartamiento y encenderán con más o menos brillo. El acoplamiento de los dos alternadores debe realizarse cuando las lámparas están apagadas.